Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Aquí os traigo la review del segundo grupo. En esta historia yo fui la acosadora. Y es que cuando fui al concierto de Diary of Dreams se ve que el vocalista de Amon the Sin también estuvo, entonces vio mi vídeo y comentó. Y no sé qué estábamos hablando, algo de estilos musicales, de la canción y tal, y me dijo, bueno, yo es lo que te puedo decir como vocalista. Me encantó esa humildad, porque es que hay gente que se piensa que porque está metida dentro del mundo de la música son los más expertos del mundo. Y este chico en todo momento me dijo, bueno, es mi punto de vista porque soy vocalista, pero obviamente no soy Dios. Me encantó. Y entonces, claro, yo dije, me está comentando en un vídeo de Diary of Dreams, este chico tiene una banda y va a tirar al gótico, porque si no sería... Puede ser, ¿no? Pero como que me casa mucho más que ser una persona gótica. Entonces fue cuando yo empecé a preguntarle, pues, en qué banda estaba y tal, y ya me puse en contacto con él por privado, porque yo decía, oye, me interesaría hacerte una entrevista porque eres un grupo, sois una banda española, y, bueno, me gustaría, primero, dar a conocer bandas que son pequeñas, y segundo, pues, sobre todo si son españolas, pues, oye, uno tiene que apoyar a los suyos. Aunque también estoy apoyando a latinoamericanas y tal, porque como os digo, me gusta apoyar a bandas pequeñas. Cuando me pasó su trabajo, me encantó. Literal me encantó y por eso está pasando esta review. Si no, esta review no estaría pasando. Creo que lo dije en el vídeo de Antifreeze, que fue la otra banda de la que hice review, que yo lo que quería era una entrevista. Pero, demos gracias, esta banda no para de tener trabajo, cosa de la que me orgullezco un montón, me parece fantástico. Así que si no me pueden dar la entrevista sencillamente porque tienen mucho trabajo, bendecida me hallo. Quiero decir que me alegro como si me estuviera pasando a mí. Si algún día tengo la suerte de ir a un concierto de ellos, pues oye, a lo mejor puedo hacer un par de preguntas o algo con ellos. ¿Que no se puede? Pues os deseo que sigáis trabajando muchísimo porque creo que la banda es fantástica. Amon the Sin es una banda formada por dos personas, fundada por dos personas. Amon, el vocalista, que fue la persona con la que yo estuve en conversaciones, y Vicente, el guitarrista. Anteriormente tenían otra banda que era Doom Metal, que de nuevo es un género musical que aunque no está asociado a la subcultura gótica, ni asociado ni forma parte de ella, sí es verdad que es un género musical que le gusta muchísimo a la gente gótica. Pues bueno, ellos tenían un grupo de Doom Metal, pero luego decidieron que querían tener un grupo pues con un, digamos, un estilo más Dark Gothic. Yo cuando dicen Dark Gothic me supongo algo así como que puede tener Dark Wave, o Dark Wave seguro, ¿no? Dark ambiental a lo mejor un poco, y no sé, algunos géneros muy góticos puros como pueden ser por ejemplo el rock gótico, no lo sé, ahora vamos a ir leyendo. Pero a mí es lo que me sonaría cuando alguien me dice este tipo de estilo, ¿no? Que quiere hacer un dark gothic, me sonaría algo así. Siempre he sido fan de diferentes tipos de estilos musicales asociados a su cultura gótica o pertenecientes a ella, como el synth pop, ya sabéis que lo amo, dark wave, que tengo que decir, el horror rock, que me parece, me encanta, me gusta mucho más la estética que lo que la música, el industrial, y bueno, que va un poco desde el rock sinfónico hasta el EBM, es decir, que abarcan como todos los estilos musicales dentro de lo que sea su cultura gótica. Dentro de su cultura gótica no escena gótica, ¿vale? Ya hay un vídeo explicando la diferencia, así que antes de criticar, dirígete a ese vídeo, te aclaras la mente y vuelves. Todo este sonido así como más gótico, que como sabéis que es los estilos musicales góticos, pues lo que más destaca es el sintetizador y el bajo. Así que ellos querían dotarle de, digamos, una esencia metalera. Supongo que por el hecho de meterle bastante guitarra eléctrica y que quedara un sonido bastante, digamos, compenetrado entre todos los subestilos, ¿no? Como que le metes un poquito de sintetizador, le metes bajo, pero también le metes una guitarra metalera, creando así un estilo musical bastante único. Aquí es cuando Vicente, que como os decía es uno de los fundadores y guitarrista, compone las primeras 10 canciones del álbum de Amon the Sin, contando con la voz de la otra vocalista, Marisa. Tenéis que saber que al principio Marisa no era, digamos, vocalista principal, era una vocalista que se usaba para algunas canciones, pero se ve que luego decidieron, para mí muy buen criterio, porque pienso que ya bastantes voces masculinas hay dentro del género musical de todos los que entran, los góticos, a mí me parece un gran acierto meter una voz femenina que siempre le da como un toque diferente. Así que Marisa pasó a miembro fijo. Igual que, por ejemplo, Zor, un chico colombiano que vive en Varna, en Palma de Mallorca, en fin, normalmente en Varna, Palma de Mallorca, por ahí anda.
Es un chico colombiano que es el que se ocupa del bajo cuando tienen conciertos. Por cierto, si no lo he dicho, este grupo es de Palma de Mallorca. Fueron varios meses de trabajo hasta dejar el EP totalmente listo. Y Vicente, como os digo, se ocuparía de la remasterización y de terminar y dejar listo y perfecto el álbum. Y Amon, que es el chico que me contactó, se ocuparía de todo el apartado gráfico, que supongo que habréis ido viendo a lo largo del vídeo. Yo habré puesto pues diferentes fotos de sesiones fotográficas que él me ha mandado, de las portadas del álbum, trocitos de videoclip, en fin, para que lo tengáis todo súper mascadito y perfecto. Yo, por lo que he visto en las fotografías, se ve una puesta de escena como muy teatral, ¿no? Como muy currada. Cosa que, como siempre digo, yo agradezco bastante, porque yo he ido a bastantes conciertos donde me ha faltado, digamos, un rollo en el escenario. Muchas veces no simplemente es que el cantante se ponga y te ponga a cantar, o la banda se ponga ahí a dar lo suyo. Y no hay como, primero, interactuación con el grupo, cosa que me parece el error más grande del mundo. Siempre tienes que interactuar, aunque partas de la base de que no te conozcan, da igual, tú dalo todo y ponte a colaborar con ellos. Si no se sabe la letra, en plan, vamos, haciendo el símbolo, mil cosas. O por lo menos que haya como cierto rollete entre los vocalistas o los integrantes, que tú veas cierta conexión entre ellos. Y si tampoco puede ser nada de eso, pues por lo menos que me pongas una escena que me transmita mucho más lo que es la canción. Es decir, una canción puede ser en inglés y simplemente por el videoclip o por lo que estás viendo, la puesta en escena, te transmite tantísimas cosas que es que no te hace falta entender a la perfección la letra porque la estás entendiendo en sí. Entonces, yo las fotos que he visto espectacular, espero algún día que me inviten a un concierto con toda mi cara, sí, os lo digo, a ver si podéis invitarme a un concierto. Me encantaría ir y conoceros, y si no, pues a ver si tengo la suerte de en algún momento poder ir. De todas maneras, si alguien está interesada, yo habré puesto por aquí debajo pues la página Facebook o algo para que contactéis con ellos, porque el día 22 de julio tienen un concierto, algo pequeñito, unas 80 personas en Palma de Mallorca. Así que si tenéis la suerte de poder ir, pues yo no me lo pensaría, porque muchas veces pagamos auténticos dinerales por bandas muy grandes que sinceramente no se lo merecen. No se lo merecen de cara a cómo tratan a los fans y tal. Y luego hay bandas pequeñas como esta, que ahora os diré a quién me suena a mí su música, que realmente sí se lo merecen. La entrada, visto, es una ridiculez, y luego te presentas allí y te das cuenta de que esa banda no tiene nada que envidiar a bandas mucho más grandes. A mí su sonido, la primera vez que lo escuché, me sonó a un dark wave electrónico. Sí es verdad que depende de la canción. Y tú dirás, ¿cómo que depende de la canción? Sí, hay canciones que me resultan como más pesadas o profundas, como pueden ser las del dark wave, pero como con un toque un poco electrónico. Y luego hay canciones que me resultan mucho más agradables para bailar. Lo que sí he notado es que es verdad que su música tira mucho al ambiente como oscuro. Cuando yo me refiero a ambiente oscuro y la música, me refiero a una sensación pesada. Y cuando digo pesado no quiere decir que se me haga cuesta arriba, sino que para mí muchas veces el tema del bajo se me hace pesado, pero es que no quiero decir pesado, sino un sonido posado, puede ser quizás un sonido más profundo, puede ser eso. Entonces noto que hay, lo primero que el tema de las vocalistas me parece fabuloso, ¿vale? Es que me encanta y me fascinó. Sobre todo porque es que no puedo notar la diferencia entre que sea, ya te digo, un grupo europeo en plan Londres o en plan alemán o algo de esto, a que sea un grupo español. Eso es lo primero. Lo segundo, la atmósfera de la canción me parece inquietante y preciosa. Y lo tercero, que es verdad que tiene como varios tantos estilos musicales entremezclados de una manera tan armoniosa que crean su propio estilo musical perfectamente, y sin embargo le puede gustar tanto a lo mejor a una persona metalera, pero es que una persona gótica va a sentir que lo que está escuchando es auténtica música gótica, aunque a lo mejor no va a saber muy bien cómo encajarla. Yo ya te digo, a mí me suena dark wave con un poco electrónico, y otras canciones me suenan como más movidas y me suenan más EBM con un poquito de, no sé, ¿sabéis? Es una mezcla bastante perfecta para mi punto de vista, bastante original, y es algo que yo he visto en algunas bandas, pero no tan bien llevado a cabo. Dicen nada más, pues te digo lo de siempre, la triada, que es que te suscribas, que le des me gusta,
que te pases por mi canal secundario de cocina y te digo que puedes hacerte miembro del canal a partir de 0,99 para apoyarme. Luego, pues según el nivel, pues podrás acceder a diferentes contenidos exclusivos. Ahora hay un nivel nuevo, es carísimo, 25 euros, y tú dirás, ¿por qué lo has puesto tan caro? Porque digamos que ese es muy privado. Pero no privado en plan cosas X, sino privado en plan como un diario personal mío de las cosas que me van ocurriendo, me van pasando y cómo me voy sintiendo. Como es algo muy privado, pues lo he puesto muy caro para que o no se haga nadie o se haga una persona. Y tú dirás, ¿y entonces para qué lo has hecho? Digamos que hay veces que necesito desahogarme, soltarlo todo. Sé que no lo va a ver nadie, pero también al mismo tiempo es como que deseo que lo vea alguien. Entonces es como que te quitas esa pequeña espina, te desahogas, ahí se queda, no lo va a ver nadie a lo mejor, pero tú ya te has desahogado y sabes que está en alguna parte que quizás alguien lo pueda escuchar. Es una paranoia nueva y es una cosa que me ha recomendado la psicóloga, o sea que tampoco le busquéis la lógica porque yo tampoco se la veo mucho, pero es verdad que me ha funcionado. Y bueno, también me puedes seguir por mis redes sociales. Última cosa es que si alguno de vosotros es creador de contenido gótico, y con contenido gótico me da igual que sean libros, que sean películas, contenido gótico, ¿vale? O contenido gótico prefiero. Que os pongáis en contacto conmigo por el correo que está en la información del canal, tanto si tenéis también bandas o libros o lo que sea que queréis que haga una review, todo al correo del canal para ver si podemos crear como una comunidad gótica. No se trata de que me digáis youtubers góticos, se trata en todo caso de que vayáis a ese youtuber gótico y le digáis, oye, ¿quieres colaborar con esta youtuber? Porque lo que no quiero es ir detrás de nadie, porque la verdad es que estoy un poco cansada de llevarme palos. Así que si esa persona quiere venir y hablar conmigo, pues hará. Y si no, yo no voy a ir detrás de nadie. Yo simplemente he dejado ahí la oferta y quien quiera que la acepte. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.